Bueno, siendo exactamente las 20:13. Es la hora oficial. Muy bien, Lucía. Lo tenemos del otro lado de la línea, alguien que tiene mucho que ver con nosotros, y es el escritor Martín Coan. Hola Martín, Pablo y Lucía te hablan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo en orden? Todo bien dentro de todo. Por entrar a dar clase. Una vez más. Bueno. No hago casi otra cosa que entrar a dar clase. Es como así un personaje que entra y sale a dar clase. Sí, mucho. Me encanta hacerlo, me gusta hacerlo. Soy docente, Sí. tengo esa vocación a pleno. Es verdad eso. Pero para poder enseñar también hay que seguir estudiando y hay que seguir leyendo. Y si Claro. la explotación del docente lo tiene frente a clase tanto tiempo, empiezo a no tener que enseñar porque no tengo tiempo de aprender. Claro, se entiende. Yo y todos, no. Sí. No se trata de mí. No le pasa a Coan solamente, sino a todo aquel que trabaja de eso. Sí, Martín. sí, hay una cierta tendencia a considerar que el docente trabaja cuando está frente al curso. Claro, sí. Como si lo que damos al curso no tuviésemos que elaborarlo, prepararlo, aprenderlo en otras circunstancias. Sí, claro, y las correcciones, y bueno, quien te habla es hijo de una profesora de matemáticas, así que esto lo he vivido a pleno. Así es. Martín, ¿cómo se confronta este trabajo docente tuyo a full con el escritor? ¿En qué momento del año escribís? ¿Cómo lo haces? Mira, no confrontan estrictamente, Ajá. porque se trata siempre de literatura y lo que uno escribe se nutre de lo que uno lee y de la elaboración de lo que uno lee, de tal manera que la lectura, las clases, el intercambio con los estudiantes, las ideas para la escritura, en verdad se alimenta, una cosa se va nutriendo de la otra y va alimentando a la vez a la otra, y hay ideas que de una novela que le venís dando vueltas, pero algo que das en clase te ayuda a pensarlo o a moldearlo. Eso en cuanto a la elaboración. Sí. Digamos, Kafka, para poner un caso mayúsculo, sufría mucho más trabajando todo el día en una compañía de seguros. Claro, está claro. Porque ahí sí que estaba completamente fuera de algo del orden del estímulo literario. Mientras que ser crítico literario, ser profesor de literatura, estar leyendo o hablando de literatura como trabajos principales, no plantea ninguna disociación ni ningún conflicto con la condición del escritor de ficciones. Porque, Claro. como digo, se alimentan y se nutren mutuamente una cosa con la otra. Distinto es la cuestión de disponer del tiempo, eso sí. Claro. Eso sí, porque el día no deja de tener 24 horas, uno duerme 8, quedan 16, y al mismo tiempo la vida tiene otras cosas de las que hay que ocuparse también. Martín es hincha de Boca, fanático, va a la cancha. Ah, ¿no? mirá. Además. Hemos compartido seguramente. Yo iba a un palco, porque tenía un amigo que me invitaba, yo vivía en Buenos Aires entre el 96 y el 2002, así que ahí seguramente hemos compartido en la época de Bianchi. Sí, yo no estaba en el palco, no tengo tu suerte, pero el amontonamiento que había en la Es cabeza. plebeyo, Claro. Martín, che. Es Claro. un plebeyo. Pero vas a la cancha. Sí, claro. Ah, mirá. Y no te has desfutbolizado para nada. No, ¿por qué? ¿Por qué podría ser? No, qué sé yo, a mí me pasó, viste, yo jugué al fútbol acá en Bahía, en Bellavista, en un club chico, y después como en algún momento saqué la foto, viste, del negocio, del comercio, del entuerto que hay alrededor del fútbol, y casi sin querer me desvinculé. Vos te has atrapado ahí. No, ni siquiera atrapado, digamos, lo sostengo con absoluto fervor, porque Claro. por el negocio y por la distorsión Sí, y por la alteración de autenticidades habría que abandonar la literatura también, ¿eh? claro. Está Entonces, bien. más bien me dispongo, digamos, mi tesitura, no dejo de advertir, por supuesto, eso que vos señalás, Sí, y es así, pero mi reacción tiende a ser una reacción como de resistencia modesta, porque soy yo, no quiero hacer una épica de esto, sí, pero claro. de resistencia al interior de eso mismo que está siendo hostigado o distorsionado, y podría desarrollarlo respecto de la literatura, no menos que respecto del fútbol. Lo que está pasando con el fútbol, por supuesto, que en muchos aspectos me frustra o me fastidia o me irrita, pero en mí eso se resuelve con una especie de obstinación de seguir aportando y viviendo en ese ámbito lo que yo creo que tiene de valioso. Claro, vos sabés que algo parecido nos decía Fabián Casas cuando lo entrevistamos.
El hincha de San Lorenzo, por supuesto. Sí, lo sé. Lo sé. Lo dijiste con cierto pesar. No, mira, no venimos de ganar. Creo que en la historia sí es una paternidad corta. Nos llevan un partido en el historial. Ah, mira, uno solo, lo tenés estudiado. Sí, considerando, porque viste que hay dos criterios de elaboración de estadísticas. Que es solo el profesionalismo o la totalidad de la historia. De la historia de fútbol. Claro, digamos, considerar que ciertos partidos, por el hecho de que los jugadores no cobraban un salario por jugarlos, no existen, me parece un razonamiento muy corto, muy corto, claro, falso. Boca ya era Boca, o River, o San Lorenzo, lo que fuera, antes de 1931. Entonces, también ahí habría que ver, por qué si no había, por qué se llegó a considerar que no habiendo dinero de por medio, eso no formaba parte de la historia de un deporte. Claro. Martín, a todos les hago más o menos la misma pregunta, no voy a ser original. Hemos entrevistado músicos de jazz, escritores, por supuesto, poetas. Hay en el crítico literario, esta palabra que usé, confrontación, ¿cuánto te limita el saber tanto de literatura al momento de escribirla? ¿O es un alimento? Es un alimento decididamente, no me limita nada en absoluto. Bien. Porque la idea que yo tengo al mismo tiempo de la condición de escritor, o de qué se hace un escritor, o cómo se forma un escritor, para mí eso pasa absolutamente por la lectura. Está claro. Lo digo en la puerta del aula donde estoy por entrar en unos minutos, dentro de una carrera que se propone como de formación de escritor. ¿Estás en la UNA, Martín? Exactamente. Está bien. Y por un hábito de honestidad que quizás debería revisar, pero yo mismo aclaro, yo no creo estrictamente en esa clase de formación de escritores. Yo creo que lo que se puede formar es un lector. Y luego el escritor que cada uno es o quiere ser sabrá cómo, qué tomar de ese lector, que es lo que sí efectivamente una institución puede formar, para nutrir, o como vos decías, para alimentar su propia escritura. Para mí, digamos, ir directamente a la formación de escritores es una especie de formateo, como para mi manera de ver, ¿no? Sí. Como una especie de moldeamiento, de instructivo, de consignas de taller. A mí en lo personal no me interesa ese tipo de afán de formar un escritor. Yo no dicto esa clase de cursos ni los tomé jamás. Lo que sí creo es que se puede formar un lector que combine con los reflejos de apropiación, de uso, de aprovechamiento que el escritor sepa hacer de ese lector que es. Está claro. Entonces no hay ningún conflicto en la medida en que el gesto del crítico literario, la práctica más propia del crítico literario, es preguntarle a un texto cómo está hecho. Yo creo que esa se la puede considerar una de la inflexión diferencial clave de la diferencia de lo que podríamos llamar lector ingenuo y un crítico literario. El modo en que el crítico se detiene una y otra vez para formular esta pregunta: ¿cómo está hecho este texto? Y esa pregunta para mí no puede sino enriquecer la escritura, porque aprendiendo cómo está hecho eso que estamos leyendo es que podemos después transferir a un saber de la escritura, hasta donde existe algo así como un saber de la escritura. Martín, es lo que nos enseñaron los formalistas rusos en un punto, ¿no? Exactamente. Es la pregunta que fundó la teoría literaria occidental, ¿no? Exactamente. Ese artículo que se llama ¿Cómo está hecho el capote de Gogol? Para mí resume absolutamente la manera en que yo entiendo la literatura. Y así la enseñás también, ¿no? Digamos, desde esa perspectiva. Es la convicción que tengo, sí. Digo, pues yo fui alumna de Martín, ¿eh? Así que doy fe. Es que, yo creo que cualquier otro aspecto, o cualquiera de los muchos otros aspectos involucrados en la literatura, desde la dimensión política que en algunos casos puede cobrar, desde la dimensión narrativa del contar historias, desde la dimensión de la expresión que pueda llegar a querer tener alguien que quiere expresarse en lo personal a través de la literatura, digamos, cualquiera de estas variantes, algunas de las cuales me seducen y otras no, pero digamos, para mí cualquiera de estas variantes no puede sino pasar por esa instancia del cómo está hecho. Un texto es un artefacto, y esa es la cualidad diferencial, creo yo, de la literatura, porque dar cuenta de cuestiones políticas lo pueden hacer muchísimas prácticas de todo tipo, y muchísimas prácticas discursivas, lo mismo que el contar historias, que es una cosa que
todos hacemos cotidianamente y no necesariamente por dentro de la literatura. Yo creo que en cualquiera de esas variantes pasan por la literatura en el momento en que nos preguntamos cómo hacer, cómo decir, cómo narrar. La pregunta por el cómo marca la entrada, digamos, donde una narración no es narración sin más, sino narración literaria. Y un uso del lenguaje no es un uso sin más, sino un uso literario. Y lo que hace un profesor, lo que hace un crítico y lo que hace un escritor, ¿cómo no van a comunicarse y potenciarse? Yo creo que la enemistad o la antinomia de escritor y crítico proviene de otra cuestión, que son los escritores que pueden no verse considerados por la crítica como ellos desearían, y en lugar de elaborar, como cada uno de nosotros, incluyo yo, tiene que elaborar esas instancias donde el amor propio se ve un poco lastimado, lo reconvierten en rencor y en agresividad, pero eso no significa nada. Está claro. Tengo últimas dos preguntas, porque sé que estás entrando ya a la clase, no te queremos interrumpir demasiado. Tengo algunas versiones que no escribís delante de la computadora ni delante de una máquina de escribir, sino a mano. Sí, es verdad. Tiene unos cuadernos que son para exhibir en un museo, Martín. Mira, esos cuadernos, que no sé qué museo podría quererlo, yo presiento que ninguno. Al mismo tiempo no le puedo aportar nada porque yo esos cuadernos ya no los tengo. Ah, ¿los tirás después? No los tiro, los regalo. Mira. En lo que probablemente sea uno de los pocos gestos de generosidad que soy capaz de tener. Si es que es generosidad, porque tampoco es que yo quiera quedarme con los cuadernos, o sea que también estoy dando algo que con lo que igual no me quiero quedar, no estoy sacrificando nada, pero a mí no es ninguna declaración de principios, quiero decir, no es ningún posicionamiento antitecnológico ni nada por el estilo. Es un hábito. Me gusta escribir a mano, me da placer escribir a mano. Y escribo a mano no solamente la ficción literaria, no solamente los cuentos o las novelas, todo lo que tengo que escribir lo escribo a mano, porque yo te diría, la experiencia corporal de escribir, la textura, el papel, la lapicera en la mano, el dibujo de la letra, ¿no? La relación táctil de la mano y la letra y el trazo, a mí me da placer. Digamos, para mí la escritura supone una situación de placer no solo en el orden de lo que se plasma como narración o sino como en lo corporal también. En lo material. Sí, también en lo corporal. Me da placer la textura de la página y de la tinta como no me lo da pulsar teclas y que se prendan luces en una pantalla. Claro. Esto es tan personal como cualquier relación de placer. Sí, digamos, claro. A otro le gustará la máquina de escribir, a otro le gustará la computadora más grande, más chica, con un teclado, con otro. A mí me gusta escribir a mano. Me gustan los cuadernos, me gusta el objeto, me gusta. Claro. Me gusta manipularlo, me gusta agarrarlo, me gusta tenerlo. Me gusta la lapicera, me gusta. Algo parecido comenta nuestro amigo y poeta Mario Ortiz, que él también escribe bastante a mano y que creo que en el último poemario que quiere editar va a sacar una parte escrita así como sale. Va a tratar de que así se publique. Muy interesante eso. Yo creo que hay algo artificioso en la presunta rareza de la escritura a mano, porque se declara una y otra vez como rareza, pero en cuanto lo expones, enseguida empiezan a aparecer muchísimos otros. Claro. En realidad es una rareza muy extendida, tan extendida que uno se pregunta por qué le seguiríamos llamando rareza. Claro, porque está claro. Efectivamente son gustos. Hay una cierta tendencia moralista, me parece, que es presuponer que aquello que uno hace lo hace porque lo erige en el lugar del bien y con eso descalifica a los demás. Claro. Entonces vos decís, yo escribo a mano y lo que se presupone es que te declarás contra la tecnología y contra las nuevas tecnologías. Se presupone una condición de enunciación moral que por lo pronto en mi caso no existe. Yo no estoy diciendo que es bueno hacerlo así, estoy diciendo que me gusta hacerlo así. Claro. Y frente a la rareza solo digo, somos muchísimos. Claro. Martín, última. Te estamos hablando desde Bahía Blanca. Tenés una de tus novelas más conocidas, por supuesto, es Bahía Blanca. Sí. Que es una historia de amor que sucede. Y Bahía Blanca es prácticamente el personaje más importante de la novela. ¿Cómo es tu vínculo con Bahía? Porque es muy interesante el lugar que la mostrás. Has estado en Bahía, por supuesto, después de la publicación. En el 2012 salió publicada. Y después estuviste acá. ¿Cómo es tu vínculo actual con Bahía?
Mira, es una ciudad que, bueno, evidentemente me interesó muchísimo, Sí. dado que escribí una novela que habría sido imposible de pensar y de escribir sin Bahía Blanca, porque me resultó y me resulta absolutamente fascinante un lugar con mitología adversa, pero fascinante, frente a otro tipo de mitologías para mí más insulsas y menos atractivas, que son las ciudades enamoradas de sí mismas. Estoy hablando de mitología, no estoy hablando de la ciudad real. Las ciudades Sí, reales claro. son más o menos intercambiables, llegado el caso. No lo estoy pensando en esa línea porque ninguna en ninguna de las cosas que yo escribo la relación ha pasado a un vínculo, a una conexión directa con el objeto, sino siempre a la carga de significación que hay alrededor de ese objeto. Yo escribí sobre San Martín. Para mí no es el personaje histórico el objeto de la novela, sino las capas, la sedimentación de sentidos, de significaciones, de mitologías y de imaginarios que constituyen a esa figura. Y así con cualquiera de... escribí sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires, del que fui Ciencias alumno. morales, sí. ¿Escribir ciencias morales como, digamos, algo así, como un testimonio de la realidad del colegio? No me interesa ese tipo de literatura. Escribí sobre su mitología, sus mitos, o sea, otra vez, el universo de significación que rodean al hecho, a la existencia real de la institución, no lo real. Por ahí pasa, ¿no, Martín, cuando no te gusta que digan que tus novelas son realistas, ¿no? Ah, no, Te desespera, ya lo sé, por eso Bueno, le avise a Pablo ya, que no diga eso. Ah, ya, pero algunos me toman el tiempo y claramente yo me tengo que cuidar más porque pongo ese flanco, entonces se le vuelve muy fácil ponerme nervioso. Claro. Hay flancos que yo ya mostré y los que me quieren engranar lo hacen fácilmente. Unos que no me gustan ser doctor, ni que me digan doctor. Nunca digo que soy doctor, en ningún lado figuro como doctor. Entonces es fácil irritarme, basta con decirme doctor. Lo mismo Claro. con el realismo, que me exaspera todavía más porque escribo en contra del realismo habitualmente. La lectura realista obviamente estropea un texto. Si alguien, lo que yo escribo, digamos, sería como un pacto de lectura que cualquiera tiene todo el derecho del mundo a hacer, pero para mí no puede sino fallar. Me interesa el mito de Bahía Blanca. No es una novela realista sobre la Bahía Blanca real, sino la mitología de la Yeta, por ejemplo, que es algo de lo que yo no Sí, creo. claro. Yo no creo que sea real. Vos sabés que yo soy un laburante de la creación de la otra bahía, ¿no? De la bahía que confrontó con esa del mito. Y con ese empuje o con ese ímpetu comencé a leerla. No puedo parar. Bueno, No puedo parar. Con lo Claro. cual es muy interesante eso que describís, porque el lector también entiende que hay un mito y que el mito es un ejercicio interesante Intelectual, claro, es un intelectual. planteo interesante. Claro, mira, me entusiasma que lo digas y que me lo digas desde Bahía Blanca, porque creo que lo que me ha pasado con algunos amigos bahienses es que leyeron solo la primera página. Claro. Entonces, claro, una novela así no se puede, porque en verdad, Igual acá te quieren, Martín, todos. ¿Eh? En Bahía te quieren todos, ¿eh? bueno, mandar muchos saludos. Tengo Bueno. parientes además ahí. Ah, mirá. Sí, primos de mi mamá. sí, Ah, no por sabía. supuesto. Ah. A lo que voy es, lo que me propuse hacer en Bahía Blanca no fue una refutación de la mitología, que sería banal, porque ¿cómo refutás la mitología de la Yeta? ¿Cómo refutás el mito de que trae mala suerte? Lo que hice fue, a lo largo de la novela, retomar esas significaciones, retomar esas mitologías que se pretenden adversas y convertirlas en algo atractivo y favorable. Claro. O sea, el personaje, el protagonista, retoma, recoge todo lo que le dicen en contra de Bahía Blanca y lo vuelve algo favorable. Decide Claro. ir a Bahía Blanca por eso mismo que le han dicho. Cómo hacer de lo negativo una positividad. Claro. Y da vuelta, pero insisto, no por vía de refutación, sino que todos esos elementos que le dicen, que le grimen para el desaliento, a él se le convierten en una motivación a favor. Pero para advertir eso, si a alguien le interesa, es preciso ir más allá de la primera página. Pues la primera página y la segunda solamente recoge las versiones adversas. Claro, Si claro. alguien va a leer lo que la novela hace con eso, están en todo su derecho. No, Pero probablemente después digan cualquier cosa. no, por eso te decía que me pareció fascinante. Yo que soy un laburante del teatro independiente, de la poesía acá en Bahía, donde creo que hemos hecho como topos una bahía subterránea, ¿no? Es también lo que planteaba Lucía. En realidad la cuestión acá también es qué entendemos por literatura y cómo leemos literatura. Claro.
porque leer toda la literatura como si fuese realista, leer una ficción literaria como si fuese la guía Michelin, que está hecha para recomendar o no la visita de determinados lugares, bueno, pero eso me parece que solo puede redundar en una lectura fallida. Claro. Sí, está clarísimo. Última pregunta y te dejamos libre. ¿Cómo ves el momento actual y qué expectativa tenés? ¿En cuanto a qué? ¿Literario, político? Político, claramente. Bueno, todo parece indicar que 4 años especialmente nefastos tocan a su fin. Me parece que la combinación yo mismo no logro discernir a veces qué de todo esto ha tenido que ver con la impericia, qué con las malas artes, dónde fallaron, dónde son malévolos, pero el resultado es muy desastroso. Y la perspectiva de lo que viene no tiene que ver con lo que yo mismo pienso, lo que se supone que viene, lo que todo indica que va a venir, no tiene que ver con mis convicciones políticas personales. De hecho, no es la propuesta que yo voy a votar, pero no deja de suponer para mí que respecto de la situación actual, cualquier situación que va a introducir un cambio en el estado de cosas va a significar algún alivio. Está claro, Martín. Bueno, Martín, te dejamos... Estamos luchando políticamente contra el gobierno siguiente como hemos luchado contra él. Sí, claro, sí. Acá Pablo es como vos, Martín, ¿eh? Sí, pensamos igual, así que por eso te di... Vos sabés que el otro día hice la misma pregunta a Mario Ortiz, que estuvo acá personalmente, y él relató que el macrismo le quitó la literalidad. Él se sintió con la obligación de escribir posteos de Facebook en contra de lo que vivía, pero como que le quitó la palabra. Pero mira, son como variaciones de lo que venimos diciendo, de lo que están haciendo con la literatura, lo que están haciendo con el fútbol, lo que están haciendo con nuestras vidas. Efectivamente, quedás en lugar de resistencia y lo peleás desde adentro. Claro, exactamente. Bueno, Martín, te agradecemos infinitamente esta charla y ojalá sea la primera de varias que tengamos en adelante. Cuando vengas a Bahía, avisa que te invitan, Martín, acá al programa. Por supuesto. Gracias por atendernos. Abrazo grande, Martín.